la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Uruguaia. A noite de hoje, então, é uma iniciativa do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, uma parceria com a Associação Pró Santa Teresa, através do Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, da Sociedade Uruguaia, do Consulado do Uruguai em Bagé. Nesta noite também inauguramos a nossa singela biblioteca, que leva o nome de Dom Inácio Severo. Então, para um ato simbólico, chamamos aqui à frente para essa inauguração da nossa biblioteca o cônsul do Uruguai em Bagé, Dom Mário Liori, presidente da Sociedade Uruguaia de Socorros Mútuos, Daniel Guasque, Dom Inácio Severo, agradecemos a presença de Marlos Meira, que está representando o secretário de Cultura, Marlos Melo, desculpa. De imediato, então, passamos a palavra ao cônsul Dom Mário Liori para nos falar dessa doação de livros que vem do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo que para todos nosotros es muy importante, dar inicio dentro de la sociedad uruguaya, Valle, de una pequeña biblioteca, la cual pretendemos que la sociedad se vea beneficiada, no solamente hacer todas las actividades que ya nos tiene acostumbrados, sino que también pueda existir un rincón para leer donde ofrezca literatura e información y estudios sobre la realidad del Uruguay y de sus prestigiosos autores. Y en realidad no hacemos otra cosa más que, para hacerlo bien breve, que dar cumplimiento a lo que, ahora que estamos en el mes de un aniversario más del natalicio de nuestro héroe José Gervasio Artigas, de hacer lo que cuando él escribió a Damaso Antonio Larrañaga para fundar la Biblioteca Nacional, deja una de las tantas consignas que a lo largo de su historia dejó, y termina su oficio así, pidiéndole que funde la Biblioteca Nacional para que sean los orientales tan ilustrados como venían. Para los orientales que están fuera de fronteras, y eso nosotros seguimos también siempre propiciando esa consigna que vamos. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, ojalá sea un éxito la biblioteca. Presidente da Sociedade Uruguaia, umas breves palavras. Buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia, muchas gracias al escritor, nuestro participante de hoy, que vuelva a nuestra casa, y tal vez nunca un homenaje sea tan merecido como para don Inácio Severo, nuestro caudillo regional, un hombre que levantó a sociedades de vuelta después de muchos años de estar cerrada. Vamos a hablar medio en portugués, un poco en español, un poco en portugués, somos acá de la frontera. Entonces es una alegría poder darle un homenaje a don Inácio, una persona muy merecedora. Y esperamos que esta biblioteca que estamos dando el primer paso hoy, que la podamos ir haciendo crecer, con colaboraciones de ustedes también, que no se olviden de cuando vayan a Uruguay traer informativos, traer diarios, revistas, que siempre es bueno para quien está acá, no tiene información de lo que está pasando en Uruguay, siempre ayuda a
hacernos crecer en información, porque tiene acceso a la internet. Queremos ver si más adelante también junto con la biblioteca podemos poner un terminal con un acceso gratuito a internet para los usuarios y para los frecuentadores acá también. Porque hoy en día la información buena, entonces no podemos quedar de afuera. Muchas gracias y vamos a tocar por delante. Bom, a nossa singela biblioteca fica uma estante ali no mezanino, mas como o Dom Inácio já tem certa idade, não pode subir as escadas, nós faremos aqui embaixo mesmo o ato de entrega. Vou passar a palavra para o Dom Inácio. Pela presença, muchas gracias a todos por el acontecimiento. Hay una cosa especial para hablar. Quiero decir a todos los uruguayos que brasileños que están acá, nosotros estamos muy gratos a la presencia de todos. Yo tuve la suerte de realizar la sociedad uruguaya, que ya había, há mucho tiempo había terminado. Y yo nuevamente lo hice seguir nuevamente. Yo no sé si merezco alguna cosa, pero creo que junté los hermanos que estaban por ahí, y algunos del Uruguay, de acá, pero tuve la suerte, me agradezco porque yo hice la reunión de muchos del Uruguay y del Brasil. Y acá estoy muy agradecido porque me hacen todo, me hacen por haber reunido a tus hermanos. Y lo que tengo que decir es agradecer a todos, no tengo más que eso. Yo hice lo que pude, ¿no? Yo soy con distancia, que viví más de 40 años en Esquila, en Azudere, cuántas cosas, todos los trabajos del hombre del campo. Y así que agradezco mucho a todos, porque tengo muchos trabajos hechos en el campo, las estancias, la ciudad, varios lugares. Yo tengo que agradecer, muchas gracias a todos. Disculpen las datas, pero no estaba ni preparado. Já temos os primeiros livros, então. Sí. Assinatura?
Chamar a Maria Luísa, da Associação Pra Santa Teresa, para foto, que é parceira também. Marilu. Cássio do Núcleo. Por favor. Só para ressaltar, pessoal, que essa sociedade ela foi criada em 1928 e em 64 existia uma biblioteca aqui, não? Só que aí veio a época da ditadura aí, foi destruído os livros e desde então nós estamos reabrindo, não é a primeira vez, nós já tínhamos uma biblioteca aqui. Então, para a questão da persistência, hoje nós estamos reabrindo a biblioteca que existiu no passado, tá, pessoal? E nessa reabertura também, é bom que você diga que o seu Inácio, além de ser um trabalhador rural do campo, conseguiu vir para a cidade depois de muita luta, se formou em Direito e tem seu primeiro livro escrito. Então para nós é uma honra tê-lo no nosso meio. Tá? Muito obrigado. Convido Cássio Lopes, presidente do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, para apresentar o palestrante da noite. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cássio Lopes, presidente do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Estou muito feliz em estar aqui juntamente com o meu grupo, né, participando desse evento aqui. Desde que assumimos a presidência dessa instituição, em maio do ano passado, a gente tinha como propósito de fazer parcerias com entidades, tanto públicas como privadas. E, por incrível que pareça, a primeira entidade que eu tinha em mente fazer parceria era com a Sociedade Uruguaia. Então, a gente já vem conversando faz tempo já com a Adriana e com o Daniel para que a gente viesse fazer uma atividade aqui. E graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcos Hernandes, que é um historiador lá, no caso do Uruguai, residente em Melo, né, e natural de Freire Huerto, se não me engano. Então, assim, a gente conversou e firmamos aí uma parceria para que ele viesse ministrar uma palestra aqui para nós. E não haveria um lugar em Bagé mais propício, mais oportuno para realizar essa palestra do que a Sociedade Uruguaia. Então, ele é autor desse livro, né, Martim Aquino, né, é uma pesquisa profunda sobre este personagem aqui, o último matreiro oriental. Inclusive, esse exemplar aqui vai ser doado para a biblioteca, né, que leva o nome do Inácio Severo, né. Eu ia até falar do livro dele, mas já o Chico ali já fez uma apresentação, né. Fiquei muito feliz em saber que ia ser inaugurada uma biblioteca, né, em sua homenagem. Sabemos bem do esforço que tu fizesse para que essa entidade viesse estar ativa, né? E então queria aproveitar a oportunidade, né, e doar
para esta biblioteca, chamar aqui o nosso presidente aqui da cidade de Uruguai, Daniel, para doar aqui uns livros do núcleo para fazer parte dessa biblioteca. Também queria aproveitar também e doar também os livros, os meus livros, né, para fazerem parte dessa biblioteca também. Com o maior orgulho, tenho o prazer de contribuir com essa biblioteca. Então tá, pessoal. A ideia é essa, que tenha bastante livro aqui, né? E depois que sobre a notícia que ainda vai ter um ponto na internet para as pessoas pesquisar aqui. O ideal é que esse espaço aqui seja um ponto de cultura para que as pessoas venham até aqui e pesquisem. Antes de passar para o palestrante, queria salientar que depois da palestra vai ter uma janta oferecida aqui pela Sociedade Uruguaia, e a bebida, no caso, é por conta de cada um, e todos estão convidados a participarem da janta. Então, eu chamo o Marcos Hernandes e passo a palavra para ele ministrar a palestra essa noite. Bueno, buenas noches. Agradezco a Casio, al Núcleo de Pesquisa por la invitación y a la Sociedad Uruguaya por el recibimiento. Me pidieron que hablara en español, así que voy a hablar en español. Hablo algo de portugués también, pero vamos a hablar en español. Es un gusto estar en Vallejo, que también es nuestra segunda casa, porque con mi hermano que está acá somos hijos del hombre de Vallejo, y nuestros abuelos vivían en esta calle. Así que pasamos bastante tiempo de nuestra niñez por acá, justo por esta calle. Este libro, que esta es la segunda edición en realidad, ya fue publicado por primera vez en el año 2008. Es una investigación de varios años de recorrer el Uruguay y también alguna ciudad pequeña de la frontera brasilera, buscando información sobre este personaje. Capaz que muchos de los que están acá han escuchado hablar de Martín Aquino en algún momento. No es un héroe, ni es una figura política, simplemente un gaucho uruguayo que se rebeló contra la autoridad de la época y se volvió un matrero. Y su forma de actuar como matrero, como fuera de la ley, generó toda la admiración de la mayoría del pueblo uruguayo en su época y se convirtió en un referente de la identidad del Uruguay. Martín Aquino en la identidad uruguaya es casi tan importante como puede ser Obdulio Varela, hablando de fútbol, o algún otro personaje de la historia uruguaya, incluso Gardel, más allá de si es uruguayo o no, pero para la identidad, ¿verdad? Es uno de los referentes, sobre todo en la campaña. ¿Por qué yo decidí escribir sobre este hombre? Porque vivo a 25 kilómetros aproximadamente del lugar donde murió, donde lo mató la policía. Y está muy fresca todavía, pese a que están haciendo 100 años este año de su muerte, está muy fresca su vida en esa zona, que fue de unos 3 años, entonces continúa en el imaginario colectivo, en la leyenda, y la gente, sobre todo de la campaña, sigue hablando de Martín Aquino como si Martín Aquino hubiese muerto hace 3 o 4 años. Entonces un día se me dio por empezar a escribir un artículo sobre la muerte de Martín Aquino en la zona, pero después me gustó para seguir profundizando y escribir un libro sobre el personaje. Ya habían varios libros escritos, pero eran libros novelados. Más allá de la parte histórica, tenía mucho de novela y se basaban mucho en las leyendas. Entonces yo tuve, por un lado, la tarea ingrata de escribir la historia verdadera, digamos, y bueno, algunos hechos que son parte de la leyenda, darlos por tierra
y ofrecer una historia tal cual es de este gaucho que con 19 años se convirtió en matrero y con 28 años murió asesinado por la policía. Ahora vamos a hablar de la muerte. ¿Qué se encuentra en este libro? Se encuentra una investigación de 5 años donde está estructurada fundamentalmente en el expediente judicial y en los sumarios judiciales que se instruyeron en cada uno de los hechos que protagonizó el matrero. Es decir, la estructura de este libro es esa. La vida de Martín Aquino durante su época de matrero está toda narrada en los más de 100 testigos que testificaron sobre sus hechos, algunos a favor, otros en contra. Entonces hay un material muy rico de más de 1000 páginas de declaraciones que fueron lo que dieron vida a este libro. Pero también hay muchas cosas acá adentro, muchos recortes de la prensa, artículos de diario de la época, relatos de gente que lo conoció, fotos y relatos de algunos de sus familiares. Pude conocer a su nieto que murió hace poquito, hace un par de años, en Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33. Bien, pero el libro en sí no se llama solo Martín Aquino, sino que se llama Martín Aquino, Fascismo y Barbarie. Y en este libro yo manejo una tesis. A principios del siglo XX, después de la muerte de Aparicio Saravia en 1904, el Uruguay comenzó una rápida modernización que lo convirtió en el país más moderno de toda Sudamérica, incluso de Latinoamérica, ¿verdad? Con una serie de reformas sociales, laborales, de inversiones del Estado, de estatización de muchas empresas que eran privadas y un gran fomento de la cultura. Eso llevó a que el Uruguay, de la mano de una coyuntura económica favorable generada por la Primera Guerra Mundial, se convirtiera en la famosa Suiza de América, ¿sí? Y Montevideo en la capital cultural de América, más allá de que está la disputa de si era Montevideo o Buenos Aires, pero la capital cultural en ese momento era Montevideo más que Buenos Aires. Entonces era el Uruguay, en las primeras décadas del siglo XX, un país moderno, próspero, civilizado, donde muchos hechos que eran considerados bárbaros se habían prohibido. La pena de muerte se prohibió en el año 1907. Se prohibieron las carreras de toros, las toreadas, que hoy son tan censuradas en España y que continúan vigentes en España. Las peleas de gallos se prohibieron porque se consideraba un acto bárbaro. Se consideraba un acto bárbaro a principios del siglo XX que la gente se tirara con agua y con huevos en el carnaval. Pero todo eso era Montevideo, y el país civilizado era Montevideo. En la campaña, la violencia era muy grande y se vivía un clima de salvajismo, sobre todo en los departamentos fronterizos con Brasil, donde todavía quedaban caudillos de las guerras civiles que tenían mucho poder y se resistían a esos cambios modernizadores, ¿sí? Se resistían a que llegara la modernización. Y el Estado trataba de imponer esa modernización a través de la violencia, trataba de imponerla a través de una policía represora, ¿sí? Que servía más a los intereses electorales del Estado que a los intereses en general de los ciudadanos. Entonces, mientras en Montevideo era considerado algo muy bárbaro, una riña de gallos, ¿sí? Por así decirlo, en el interior, en Cerro Largo, en 33, en Rivera, era común que se apalearan ciudadanos, que se los matara y se los exhibiera al público. En fin, un montón de cosas que van a durar hasta las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX, ¿sí? Hasta el año 35, 36, y está todo documentado en este libro. Y en ese clima de barbarie, de violencia, es que surge la figura de Martín Aquino, que era un gauchito pobre de la campaña, como muchos de la campaña uruguaya y riograndense, que por su condición social y económica estaba destinado simplemente a ser peón o a ser contrabandista. Era muy común el contrabando en aquella época, de a caballo, ¿verdad? Y justamente eso era Martín Aquino, ¿sí?
no era diferente a los demás muchachos de la época. Otra de las cosas que aparecen en este libro es que pese a que el Uruguay desde el año 1877-78 comenzó su reforma educativa con el objetivo de alfabetizar a todos los ciudadanos, en la campaña uruguaya, entrado el siglo XX, un alto porcentaje eran analfabetos. Martín Aquino también era analfabeto. Es decir, que la educación no llegaba a todos los rincones del Uruguay como lo proponía el Estado, pero no porque el Estado no quisiese, sino por un tema cultural de los habitantes de la campaña. En definitiva, este personaje era como cualquier otro paisano de la campaña. Con 19 años es que se hace matrero por un homicidio que comete matando a un ciudadano brasilero que era su patrón. Con 16 años había robado un caballo, el famoso caballo moro que en Uruguay se exalta mucho y que es parte de la leyenda. Lo robó de una estancia de la que era peón y se vino al Brasil, ¿sí? Huyendo por ese robo que había cometido. Y en el Brasil comenzó a trabajar con un tropero de Herbal de apellido Ferreira, con el que trabajaban haciendo tropas acá en la región fronteriza, hasta que un buen día deciden ir a Montevideo de paseo. La leyenda cuenta que llevaban una tropa de vacas, pero no era así, simplemente llevaban 7 u 8 caballos que llevaban de tiro y que los pensaban dejar en el departamento de Florida, de donde era Martín Aquino. Si bien nació en Canelones, se crió en Florida. Canelones está pegado a Florida, él nació en el límite departamental. Y bueno, hacia Florida se dirigían a caballo para después irse en tren a Montevideo. Y al llegar al departamento de Minas, cerca de la ciudad de Minas, Martín Aquino hiere de muerte a este hombre. Con 3 disparos, 3 tiros le pega en la cabeza y se huye llevándose el dinero que tenía Ferreira, este brasileño que tenía 53 años. Se lleva el dinero, se lleva una yegua y otras pertenencias de Ferreira. La leyenda dice que tuvieron un altercado en el medio del camino donde Ferreira le debía un dinero y no le quería pagar, y que fue una discusión, y bueno, y que Ferreira quiso matarlo y Martín Aquino lo primerió y lo mató primero. En realidad no fue así. Es lamentable lo que tengo que decir para la leyenda uruguaya, pero está en el libro. Simplemente lo mata a sangre fría porque incluso el otro no tenía revólver. El revólver de Ferreira lo llevaba Martín Aquino. Y ahí comienza su carrera de matrero. En realidad no lo mata enseguida. Este brasileño está 20 días agonizando y en esos 20 días declara que Martín Aquino le había disparado para robarlo, ¿no? Ahí comienza su vida de matrero, que se inicia primero en la zona del río Santa Lucía, que es un río que es límite entre Canelones y Florida, en esos montes donde tiene a toda su familia, a todos sus conocidos, y lo único que hace es huir de la policía continuamente. No lo pueden agarrar, ¿sí? Pero no pone mucha resistencia tampoco. Los vecinos lo protegen, lo esconden, ¿sí? Y bueno, un poco desafía a la policía mostrándose en el caballo moro, hasta un nuevo enfrentamiento, un enfrentamiento directo con la policía. Y para que ustedes tengan una idea de qué policía teníamos en el Uruguay en esa época, se le da el encargo a una persona que lo nombran sargento de policía para perseguirlo, solo que ese sargento de policía había estado en la cárcel varios años por un homicidio y lo sacan de la cárcel para justamente darle el grado de sargento y que persiguiera a Martín Aquino, porque ya era una molestia para la policía en esa zona porque no lo podían atrapar. Y este sargento tenía fama de guapo, de ser buen peleador. Con el hermano lo salen a buscar y van dejando en todas las pulperías de la zona, van dejándole recados de que lo andan buscando. Y a su vez Martín Aquino sale también en busca de ellos, hasta que se topan en una chacra. La zona donde Martín Aquino tenía su radio de acción es toda zona de chacra, no hay muchas estancias, era todo chacrero. Hoy es zona de tambos, de muchos tambos.
Y bueno, se encuentran en una chacra ante la presencia de gente, de chacreros de la zona, y en una especie de duelo como en el viejo oeste, se tiran de frente, ¿sí? Y bueno, el sargento recibe un tiro en la garganta, el primer tiro ya lo recibe en la garganta y cae muerto inmediatamente. Lo que ellos, en la época, la justicia decía que era un tiro en la olla, que es en esta zona, ¿verdad? Cuando ese sargento cae muerto, el hermano, que también era policía, y andaban los dos, tira las armas y se pone a temblar, literalmente, está descrito ahí, pidiendo que no lo mate Martín Aquino. Y no lo mata, lo deja irse y deja el muerto y se va. Simplemente actuó en defensa propia, ¿sí? Pudo haber matado al otro, no quiso matarlo y se fue. Ahí sí ya comienza a ser un problema mayor para las autoridades, porque ahora había matado también un policía. Entonces las persecuciones aumentan, lo que genera que a raíz de esa muerte se venga para el Brasil de nuevo, se va para Herbal, solo que en Herbal es detenido por la policía, lo agarran mientras estaba durmiendo, acampado, lo encuentran, parece que alguien lo entregó en una estancia que había de un uruguayo, Elvio Fernández, ¿sí? Entonces lo agarraron dormido en un galpón y se lo llevaron preso a Río de Janeiro, donde estuvo mucho tiempo, alrededor de 10 o 12 meses, preso en Río de Janeiro. Imagínense un ganchito de 20 y pocos años, llevado a la cárcel de Río de Janeiro, la experiencia que debe haber sido bastante complicada para él, ¿no? Después de muchos meses de tramitar la extradición, el gobierno uruguayo logra extraditarlo y va a la cárcel de Minas, donde había cometido su primer crimen. Ahí en la cárcel de Minas, bueno, aparecen las primeras declaraciones que hace Martín Aquino. Niega siempre que él hubiera matado a nadie, dice que es inocente. En el libro está todo, todas las pericias que le hace un forense para ver si tenía heridas. Lo cierto es que pasa a quedar preso en la cárcel de Minas. Ahí aprende a leer y a escribir. Hay cartas que escribe desde la cárcel de Minas que aparecen en este libro. Aprende a leer y a escribir hasta que un buen día se escapa de la cárcel de Minas, protagoniza una fuga espectacular, nunca se había escapado de esa cárcel y él se escapa y comienza nuevamente sus andanzas, siempre por su zona de acción. Allí tiene un hijo, tiene la novia, lo que hace que la policía aumente, porque en ese momento los diarios de Montevideo se empiezan a ocupar mucho de la figura de Martín Aquino. Ustedes saben cómo es la prensa, ¿no? Y aparece una figura que otra vez deja en ridículo a la policía, a las autoridades, entonces ya pasa a ser un tema más importante aún, y sale el propio jefe de policía del departamento de Florida en su búsqueda con cantidad de policía. Resumen, Martín Aquino termina matando al jefe de policía y a un comisario, ¿sí? En un enfrentamiento nuevamente cara a cara, los primerea en el tiroteo y los mata, y el otro policía, y ahí sí ya se le complica la cosa bastante, porque incluso envían el ejército a perseguirlo. Un escuadrón de 50 hombres del ejército comienza a hacer una batida rancho por rancho, estancia por estancia, y a paliar a los vecinos para que no lo protegieran, ¿sí? En ese enfrentamiento, el jefe de policía está el hermano de Martín Aquino, que había sido policía y que le dieron de baja por ser hermano de Martín Aquino, ¿sí? Más allá de que era una persona correcta, el Ministerio del Interior del Uruguay le dio de baja por ser hermano y se juntó en andanzas con Martín Aquino. Justamente estaban dedicándose al contrabando, llevaban contrabando desde Aceguá hasta Florida a caballo, y en una de esas instancias es que se topan con esa partida que los andaba buscando. El hermano Martín Aquino nunca sacó un arma ni nada, pero termina preso muchos años en una cárcel en Montevideo, porque enseguida lo detienen, era una persona pacífica. Incluso después va a declarar que Martín Aquino le pega una paliza con el facón, justamente porque él no había peleado contra la policía. Era una persona mayor ya de 40 y tantos años. Bien,
Con esa muerte entonces se le complica y se va a vivir al departamento de Cerro Largo, muy cerquita de donde vivimos nosotros, porque ahí vive un hijo de Aparicio Saravia, Nepomuceno Saravia, que vivió acá en Valle durante mucho tiempo también, compró una casa en Valle, ¿no? En algún momento vamos a ver si ubicamos esa casa para otro trabajo que estábamos haciendo, que yo le estaba comentando a él, que es la actuación de los uruguayos en la guerra de 1923 en Río Grande, que justamente eran uruguayos comandados por Nepomuceno Saravia. Entonces se refugia de alguna manera en la zona de Rincón de la Urbana, que es un paraje rural muy cerca de Fraile Muerto, y ahí lleva una vida pacífica, se cambia el nombre. Un amigo lo sigue desde Florida por seguirlo, que yo lo interpreto, ya son los últimos gauchos que van quedando en el Uruguay, aquellos gauchos libres, y a este amigo que se llama Roque Franco lo interpreto como la solidaridad del gaucho. Los gauchos muchas veces se solidarizaban con uno en desgracia y aunque no tuvieran ningún problema se juntaban a él. Si ustedes leen el Martín Fierro van a encontrar que el sargento que estaba peleando con Martín Fierro de repente se saca el saco de sargento y comienza a pelear codo a codo con Martín Fierro contra el gaucho Juan Moreira, un matrero famoso de Argentina, personaje real, también se le comienzan a sumar amigos simplemente porque está en desgracia y porque lo persigue la policía. Lo mismo ocurrió con este muchacho Franco, que era un muchacho joven, 24 años, y hacen una dupla que se dedican al contrabando desde Aceguá a la zona del Rincón de la Urbana, de Fraile Muerto, y son dos vecinos muy queridos, se convierten en vecinos muy queridos en la zona, cambiaron los nombres, no se esconden, ¿sí? Andan en carreras, van a los boliches, incluso en un momento que hay una pelea entre dos peones de una estancia, Martín Aquino va a la comisaría y declara, ¿sí? Y yo no creo que la policía no supiera quién era, pero lo dejaban tranquilo y él no se metía con nadie. Hasta que el 5 de marzo de 1917, encontrándose en un rancho del que hacían noche para seguir rumbo a Aceguá, la policía rodea ese rancho e inicia un ataque al rancho dándole muerte a Martín Aquino y a otro muchacho que ahí dormía. ¿Qué es lo que pasa acá? Y que yo lo interpreto de esa manera en este libro, es un problema político que no tiene nada que ver con Martín Aquino. Es un problema de disputa entre los caudillos. Nepomuceno Saravia era alguien de mucha importancia, de mucha influencia en el Uruguay en ese momento. Y era, como lo va a demostrar después, el único que estaba dispuesto a iniciar una revolución contra el gobierno. Ya había iniciado una revolución en 1910, que fue cortita, pero que generó un movimiento grande de unos 4 o 5 mil hombres, y era la continua amenaza para iniciar una nueva revolución. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Darle un golpe político e incriminarlo como protector de Martín Aquino. Esa jugada no salió, pero sí salió la otra de que mataron a uno de sus protegidos. ¿Sí? Martín Aquino era de alguna manera protegido de este caudillo. Entonces la policía elaboró un plan muy detallado, ¿sí? Hasta llegar a esa noche del 5 de marzo, donde rodearon los ranchos, ¿sí? Y entraron haciendo fuego, mataron a un muchacho que estaba durmiendo en un carro, que no tenía nada que ver con Martín Aquino, era cuñado del dueño de casa. Lo único que hacían Martín Aquino y Franco era pedir posada en esa casa cada tanto, ¿sí? Terminan matando a ese muchacho, y 16 policías de noche, en una madrugada lluviosa, descargan las carabinas contra el rancho, lo que hace que Martín Aquino se levante, estaba dormido, y en calzoncillos como estaba abrió la puerta y gritando "acá está Martín Aquino" salió a los tiros. En la primera salida hirió a 2 o 3 policías. Cuando volvió para cargar el revólver y fue a salir, recibió 9 tiros distribuidos en el pecho, en las piernas, porque
porque ya sabían de qué puerta iba a salir, lo que generó que ya apenas pudiese entrar a la casa, donde decidió terminar con su vida. Ya estaba moribundo, pero se terminó pegando un tiro en la cabeza con el revólver que siempre usó, que fue un Colt 45. ¿Sí? Esa es la historia muy resumida de Martín Aquino. El libro no es solo la vida de Martín Aquino, sino lo que significó para la campaña uruguaya, más allá de que él nunca supo cuál fue su importancia. ¿Sí? Pero su importancia fue que fue uno de esos tantos marginados del medio rural que no tenían posibilidad de ascenso social, que enfrentó a la autoridad que era represora, que apaleaba para que votaran en las elecciones, que perseguía a la gente. La enfrentó cara a cara, y no a los policías de bajo rango, sino a los jefes. ¿Sí? Y si bien estuvo varios años fuera de la ley, nunca robó ni nunca asesinó, más allá del primer crimen que cometió y de que robó su caballo, que después el dueño del caballo se lo termina regalando. Nunca robó, nunca asesinó, nunca se prevaleció de ese miedo que le podía tener la gente. Por eso fue muy querido en la campaña uruguaya y le abría las puertas de todas las casas. ¿Sí? Los testimonios que ustedes van a encontrar en este libro son muchísimos, y todos hablan de un paisanito simpático que no tomaba alcohol, que era risueño, que era amable. ¿Sí? Entonces, eso lo convierte en una especie de mártir de las clases más pobres de la campaña uruguaya, sin que él supiera que se convierte en un mártir, ¿no? Sin que él supiera el efecto que estaba causando. Bueno, fue una voz de rebeldía, ¿sí?, de esa gente más desplazada. Por eso, porque el gobierno de alguna manera lo sabía, después que lo matan, lo exhiben al público. Lo ponen en medio de exhibición. Hay mucha gente que se saca fotos con el cadáver y todo, para mostrar, ¿sí?, que realmente lo habían matado, y es como querer dar un ejemplo. El que se porte mal termina así, ¿verdad? Bien. Son muchas las cosas que manejamos acá. Después de la muerte de Martín Aquino, durante muchos años hubieron enfrentamientos entre caudillos por el tema de Martín Aquino. Hubo un enfrentamiento entre la prensa de Montevideo por el tema. Había una prensa a favor y otra en contra. Obviamente que la prensa en contra era la prensa gubernista de la época. Entonces los diarios debatían entre sí sobre la figura de Martín Aquino. Hubo gente que no creía que hubiese muerto. Incluso un estanciero de acá de la frontera pagaba una fortuna al que lo ubicara porque se negaba a creer que había muerto. ¿Sí? Y bueno, en resumidas palabras, esa es la vida de Martín Aquino. La idea acá es mostrar mucho más que la vida, mostrar el contexto donde vivió, la gente que lo rodeó, ¿sí?, las características de esa gente y el impacto político que tuvo. ¿Sí? Y cómo se convierte en eso que yo les decía, un referente de la identidad cultural uruguaya. Para tener una idea, estamos en pleno siglo XXI, ¿sí?, con mucho internet, con una sociedad cada vez más deshumanizada, por decirlo de alguna manera, pero la figura de Martín Aquino sigue vigente. Se siguen haciendo canciones, se siguen rodando películas documentales, siguen apareciendo libros, y los circos, que quedan 12 en el Uruguay, siguen recreando la obra de teatro de Martín Aquino. O sea que es un personaje que, por más allá de que la campaña en sí ha cambiado, ya no quedan estancias tradicionales, los pueblos chiquitos de la campaña ya se han despoblado, cierran las escuelas rurales en el Uruguay. Todos los meses cierran una o dos escuelas, y la soja y los eucaliptus han ido cambiando el paisaje, y la moto de alguna manera ha ido sustituyendo al gaucho, al caballo, porque en Uruguay además las motos son muy baratas, y el
el hombre va y trabaja y vuelve a la casa. Más allá de todo eso, cada vez que hay oportunidad en una rueda de fogón o en un evento criollo, está siempre presente la figura de Martín Aquino, ya sea a través de los recitadores, ya sea a través de las banderas, de las sociedades criollas, que hay varias que se llaman Martín Aquino, ¿sí? Entonces es eso. ¿Qué encarna Martín Aquino? ¿Qué significa? De alguna manera, significa la rebeldía del gaucho uruguayo, la rebeldía del hombre de campo, y, aunque les parezca extraño, es muy parecido a aquello de la garra charrúa. Bueno, encarna él no dejarse atrapar, vender cara a su vida, luchar por su libertad, ¿sí? Que es lo que dice una canción. Por eso es ese fenómeno, Martín Aquino, en el Uruguay, ¿sí? Yo creo que en pocos lugares debe haber un personaje, un fuera de la ley, que se ha mantenido vigente tanto tiempo. En toda nuestra Latinoamérica hay personajes de este tipo. Hay en Brasil, en Río Grande del Sur hay varios, en Argentina ni que hablar, pero como creo que debe ser en el único lugar que se mantiene tan vigente y tan en el colectivo popular, que incluso los libros de historia de enseñanza secundaria tienen un pequeño párrafo dedicado a la muerte de Martín Aquino, como un personaje popular a principios del siglo XX. Bueno, no es mucho más que eso. A mí me gustaría que ustedes pregunten algunas cosas. Es un libro que... Sí. ¿Cuál es la ligación de Martín Aquino con Santa Victoria de Pomar? Con Santa Victoria, más allá de haber estado en Santa Victoria, no tiene mucha. Él anduvo mucho en las zonas fronterizas, pero no tiene mucha más ligación que eso de estar. Él siempre fue muy del centro del Uruguay. Qué raro que haya salido de ahí también este personaje, porque no es una zona de gauchos. Los gauchos son más de la zona de la frontera, los gauchos más tradicionales. De hecho, Martín Aquino no usaba ni chiripá ni bombacha de campo, usaba traje. Usaba siempre saco y pantalón. Cuando lo matan, una de las cosas que encuentra la policía es un traje que todavía no había sido estrenado. Que esto era muy común también en los matreros argentinos de principios del siglo XX, como Mate Cocido y otros, y Bairoleto, que usaban traje, no usaban ropa de campo. Bien, no, y lo que les quería decir es que es una obra 100% científica. No recoge nada que no se haya podido probar. Por eso de repente es muy frío en algunos pasajes el libro, pero no se basa en nada que no se haya podido probar con documentos. ¿Sí? Los documentos están desde los 5 años de Martín Aquino, donde una persona que lo conoció cuenta algunas anécdotas que son reales, ¿sí? Hasta después de su muerte. Y bueno, interesante también la vida de su amigo, ese que se solidariza, que logra escapar de ese tiroteo el 5 de marzo y que queda por allí protegido por mucha gente importante, por la zona mismo, pero que después en 1923 viene a pelear acá a la revolución de 1923, viene a pelear a favor del gobierno estadual de Río Grande con los uruguayos, Roque Franco, que yo les decía. Y después termina muriendo muy viejito ya en Melo, y nunca se supo quién era, porque estancieros de la zona le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, le dieron un empleo público, y bueno, hasta que yo no encontré de casualidad un descendiente en el año 2004, nunca se supo qué había sido de su vida, y había vivido también en el departamento de Cerro Largo con otro. El caballo Moro fue incautado por la policía, se quedó el comisario con él, más allá de que la madre del hijo de Martín Aquino lo reclamó, está todo en el libro, quedó como un trofeo del comisario. Ustedes van a encontrar en la tapa del libro, acá en la contratapa, en la marca del Moro, que es una A
pero que casualmente no es la A de Aquino, ¿sí? Sino que la marca del Moro ya era una A, pero que coincide con la A de Aquino, y en el pecho de Martín Aquino, lo van a encontrar dentro del libro, tenía tatuado un corazón con las iniciales M y A, y abajo la marca del Moro, ¿sí? Lo acompañó hasta la muerte del caballo, de que se habla mucho y que hay muchas historias, muchas canciones sobre el Moro, de que saltaba alambrado, se escondía en los pajonales, le avisaba que lo perseguían, sí, si lo iban a buscar dormido. Bueno, es también un poco parte de la leyenda, pero hay mucho de cierto. Lo que decía, me gustaría que ustedes hagan algunas preguntas para disipar algunas dudas. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte: nesses 5 anos que iniciou o estudo para refazer todos os caminhos do Martim Aquino, acredito que se construíram 2 Martins Aquino, o mito e o histórico. Então, na tua concepção, qual a diferença entre o Martim Aquino do registro histórico e aquele Martim Aquino que virou um mito da história oral da fronteira? Bien. Yo creo que la diferencia está en que este Martín Aquino real es más humano. ¿Sí? Acá aparece el Martín Aquino humano, escribiendo cartas desde la cárcel, el Martín Aquino frágil, con miedo cuando es preso por la policía brasilera. ¿Sí? Aparece el Martín Aquino humano. ¿Qué tiene de común con el mito? Que nunca fue, si bien fue fuera de la ley, no fue un delincuente. Más allá de ese primer episodio, que, bueno, prácticamente era casi menor de edad cuando lo comete, nunca fue un delincuente. Entonces, tiene eso con el mito. El mito le atribuye hechos por todos lados, que es imposible que en tan poco tiempo hiciese tantas cosas, ¿no? Pero en cuanto a su coraje, a su valentía, es la misma que el mito. Simplemente acá se lo muestra un poco más humano que en el mito, más de carne y hueso. Sería eso. ¿Y qué se amplía? Buenas noches. Bueno. ¿Qué se amplía en relación al libro del Serrano Abella, también que trata del personaje? ¿El del Serrano trata más de la oralidad, entonces, del personaje? Sí, trata más de esa parte mítica, digamos. Sí, hay 2 cosas, sin entrar en la polémica. La parte científica de la del Serrano es tomada toda de acá. Más allá de que después nosotros tuvimos un problema porque él omitió la fuente. Porque este libro salió primero y fue el que prologó la primera edición de este libro. Y mientras prologaba, sacó toda la parte documental. El Serrano siempre recolectó la parte anecdótica, ¿verdad? La tradición oral, pero no tenía los documentos. Se basó acá para acceder a los documentos. Y él hace más la parte mitológica, ¿sí? Del mito, más allá de que cita documentos que son los mismos que están acá, ¿verdad? Sí. Es más un libro literario que histórico. Es una obra muy buena, de mucha calidad histórica, pero es más literario. Bien. Mais uma pergunta. O Martim Aquino, ele, pelo que eu observei, que falou aí, ele teve a adolescência dele logo após a Revolução de 1904. Minha dúvida é que vocês poderiam responder se ele sofreu alguma influência dos blancos ou do Colorado, se isso poderia acarretar com a perseguição que ele teve depois, ou algo que agravasse essa perseguição à polícia. Bien, sí. Martín Aquino con 15 años pasó a ser policía. Con 15 años de edad fue policía. Y con 16 años peleó en la revolución. Empezó con los colorados, porque su familia era de tradición colorada, y en medio de la revolución se pasó con los blancos a la división de Nepomuceno Saravia también. Él y un hermano, otro Aquino, mayor que él, los dos se pasaron a la división de Nepomuceno Saravia. De ahí fue la influencia, sí. Y el por qué después Nepomuceno Saravia lo protegía, ¿verdad? Sí. Peleó los dos bandos.
también nos muestra un poco cómo era la época. Un muchacho con 15 años ya era policía, guardia civil se decía en aquella época, que desertó de la comisaría, se fue sin autorización, sin que le dieran la baja, y después se enroló en el Ejército Colorado, que fue un poco forzoso ese enrolamiento también, y después por propia voluntad pasó al Ejército Blanco. Bien, ¿alguna otra pregunta? Casi. ¿Cuánto tiempo duró la persecución contra él y cuál es el local exacto? La persecución se inició en agosto de 1909 y culminó en marzo de 1917. 8 años prácticamente. Y el local exacto es Rincón de la Urbana, que es un paraje, simplemente un caserío que queda en la 7ª sección policial del departamento de Cerro Largo, muy cerquita del límite con Tacuarembó y Rivera, ¿sí? Y a unos 60 kilómetros de Melo. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí. A expresión matrero, ¿qué significa? Bien, matrero significa el que duerme sobre la matra, la manta, que viene a ser el jergón en un español más antiguo, el que duerme en el campo, ¿sí? Abajo de un árbol sobre el jergón. De ahí viene matrero, el que duerme a campo, que vive a campo. Y para nosotros matrero es el que es interesante. La interpretación rioplatense de matrero es el hombre que se desgracia, que comete un hecho delictivo por desgracia y no por voluntad propia, y que pasa a ser perseguido, que es lo que lo diferencia del delincuente común, del bandido, ¿sí? Ya la palabra matrero significa alguien bueno perseguido, muchas veces injustamente, ¿sí? Pero el origen del término viene de eso, del que duerme sobre la manta, que viene a ser para nosotros el jergón, no sé en portugués, jergón, sí, que viene del español antiguo, ¿verdad? Y se asocia la palabra matrero con el que vive a monte, escondiéndose en los montes. Más allá de que Martín Aquino, una buena parte de su vida no se escondía en los montes, sino que pasaba de casa en casa porque, como yo les dije, lo protegían, ¿no? Más allá de que se escondió en los montes y en algún momento fue herido en algún tiroteo también, y se curó dentro de los montes. Bien. Ele tinha mais a proteção dos chacreiros do que os estanceiros. De todos en general, pero sobre todo de los chacreros, porque había como una simpatía hacia él, ¿sí? Entonces todos lo escondían. Incluso Martín Aquino tenía una especie de hobby, de diversión, que era robar caballos. Robaba caballos buenos y andaba 4 o 5 días y los devolvía a las estancias, ¿sí? Entonces ni siquiera era ladrón de caballos, los robaba por robar, andaba y después los devolvía, ¿sí? Y cuando se vio en necesidad de agarrar un caballo de algún chacrero pobre, para huir de la policía, también después aparecía el caballo suelto en el piquete, y eso está en los documentos judiciales, suelto en el piquete donde lo había sacado, ¿sí? Eso hacía también que fuera muy, muy querido en la zona. Pero sí, lo protegían más los chacreros. Cuando obtiene más fama, ya los estancieros también lo empiezan a proteger y a regalarle caballos, ¿sí? Porque era como querer ser amigo de... Bien. Uma pergunta, relativamente novo, né? Sim. Você é novo, assim, era bastante conhecedor do terreno, assim, para ter se refugiado por tanto tempo. Refugido tanto tempo. Sí, conocía a la perfección el terreno, sobre todo en su zona, que estamos hablando de unos 60-70 kilómetros a la redonda de donde vivía, ¿sí? Y era un gran nadador, lo que le posibilitó muchas veces escaparse a nado, también tirarse a los ríos crecidos y escaparse a nado. Eso tenía también como virtud que
la gente de campaña muchas veces en aquella época no era buena nadadora, incluso después hay anécdotas de que la habría salvado a una persona que se estaba ahogando, pero eso ya es más de el imaginario popular, ¿verdad? Que puede haber sido verdad o no, pero sí en la policía, en partes policiales reclaman que se escapó porque se tiró en el creciente. Un perfecto vaquiano, domador muy bueno, tropero, enlazador, era un gaucho completo, ¿sí? Un gaucho completo que era de zona de chacra, pero salió parte del gaucho. No sé si... ¿Ropa de gaucho? No, todo el mundo. Él no, él usaba el traje. Yo sí puedo ver acá. ¿Hay alguna explicación para que usara el traje de gaucho? Para que y no hay, simplemente que él era muy compadre, muy compadrón, como decimos nosotros, de andar en la pinta. Entonces, tenemos que ver que los caudillos importantes tampoco usaban traje de gaucho. Aparicio Saravia usaba traje también, incluso en la guerra, ¿sí? El traje de aquella época que usaba la gente del campo era un saco, pantalón con botas, ¿sí? Y una camisa con el pañuelo, a veces chaleco. Era más bien por estar mostrar cierta elegancia. También había una vestimenta de lujo del gaucho que sí la usaba su compañero Frank, que era lo que estaba buscando, una foto acá, que no la encontré ahora, pero que él aparece vestido de chiripá, y en esa época todavía se usaba el chiripá. Pero Martín Aquino siempre usaba pantalón y saco. No sé si alguna otra pregunta. Vamos armando. No sé, tal vez, o sea, tú que estuviste metido haciendo esa buena investigación que nos gusta a todos, la división esa que un poco explicaría algo de la mentalidad, que al sur del Río Negro los campos siempre fueron más pequeños, más poblados y por eso eran chacras, y las grandes estancias se encontraban al norte del Río Negro. Que en Uruguay aún en esa época una diferencia era muy grande estar al sur o al norte del Río Negro, no Río Negro era alguna tierra de municipio. Exacto. Y ahí verdaderamente ha de aparecer mucho el tema de la protección, también tal vez del atuendo y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, tiene que ver con eso. Y él, donde nace y se cría, está muy próximo a Montevideo también. En ómnibus se está 1 hora y poco de Montevideo. Entonces tiene mucha influencia ciudadana también, ¿no? Ya no es de tan adentro, ¿sí? Allí está el traje, por ejemplo. De traje y corbata. Bueno, que en la foto de la tapa es similar, ¿no? Si ustedes observan, está con el saco, con la corbata, ¿no? Hay una foto que es la foto más conocida, que está con la trompilla de caballo que tenía, que fue la última foto, que también está a caballo, pero está de saco y pantalón. Más al fondo acá. Está muy chiquita. Bueno, ahí. Es acá sí. Es una foto que está muy chiquita acá, pero que si bien está a caballo, está de traje también. Era un vanidoso también porque un gran mujeriero, imaginen ustedes, en esa época
lo que despertarían las mujeres. Alguien que era joven, que era famoso. ¿Sí? Lo mismo que hoy despierta un jugador de fútbol o un cantante, en aquella época en la campaña, donde se hablaba todos los días de Martín Aquino, tuvo muchísimas mujeres. Incluso la noche que lo sorprenden estaba con una mujer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dudas que tengan, porque hay muchas cosas metidas en el libro. ¿No? Bien, entonces vamos por Pessoal, queria aproveitar a oportunidade e presentear para o palestrante com os livros do Núcleo, né? E agradecer ele por ter se disponibilizado para vir lá de Melo até aqui para ministrar a palestra para nós. Então, Marcos. muchas gracias, Casio. Só para encerrar, quem quiser adquirir o livro do Marcos, estaria naquela mesa juntamente ali com a minha esposa ali, né? Está sendo comercializado a R$40, né? Sim. É uma oportunidade única para adquirir esse trabalho exclusivo e agora convido todos a participarem da janta aqui na Sociedade Uruguaia. Agradeço a presença de todos. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como